Buenas noches. La profecía 946, domingo 20 de octubre del 2013 a las 17:48 horas. El cisma en mi iglesia sucederá en diferentes etapas y nos manda a decir nuestro Señor Jesucristo que vayamos por todo el mundo a difundir el Evangelio, porque simplemente ya su iglesia iba a ser tomada por el falso profeta y iban a empezar a cambiar la doctrina. Entonces, pues esa parte ya la vivimos. Todos ya los que estamos aquí sabemos qué fue lo que pasó, cómo fue la sacada del último papa de la tierra y intronizaron a un falso papa, que eso es lo que se llamaba el falso profeta. Y desde ahí comenzó a impartir desde el primer momento doctrina contraria a la que enseñó nuestro Señor Jesucristo, hasta llegar al punto que vamos aquí, que antes de aparentemente partir, hizo ese sínodo sinodal, que ese sínodo sinodal es el cambio total de la doctrina católica, donde lo primero que van a negar es el pecado. Básicamente la misión de ellos es hacer creer que el pecado no existe, que eso simplemente es una falencia que tiene el ser humano y que no tiene ninguna importancia, pero él nos lo recuerda aquí, que él perdona todos los pecados, pero hay que confesarlo y de corazón, no solamente confesar como si uno estuviera contando un cuento o simplemente sin ningún tipo de arrepentimiento, porque si no automáticamente ese espíritu sigue ahí, no sale. Él sale cuando uno se arrepiente de corazón y cuando va al frente de un sacerdote a pedir la reconciliación ahí. Eso fue lo establecido por nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que ellos van a tratar de quitar, todos los sacramentos, pero principalmente el de la confesión. Entonces esas herejías y esas enseñanzas contrarias y esas interpretaciones contrarias a los evangelios, por eso nos pide que saliéramos a hablar la palabra, a explicar los evangelios tal cual como nuestro Señor Jesucristo nos los enseñó. Durante este tiempo nos han estado preparando para eso. Esas son las enseñanzas del Maestro. Esta enseñanza no puede cambiar. Ningún obispo, ningún cardenal, ningún sacerdote, ningún laico, ninguna persona teóloga o ningún filósofo, nadie puede cambiar la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo, porque si no, no funciona. O sea, nos hacemos daño nosotros mismos, porque, o sea, no hay nada que hacer si usted interpreta mal la escritura y la aplica a su vida, porque hay una profecía, hay un texto bíblico que Dios mismo dice que nosotros creyéndonos pues sabio, cambiamos la palabra de Dios por conocimiento humano para nuestra propia perdición. Claro, porque si nosotros cambiamos la escritura para que se acomode a nuestro modo de vida, simplemente nos estamos haciendo un daño. ¿Por qué? Porque estamos simplemente yéndonos para el enemigo y estamos haciendo lo que el enemigo quiere para robarnos nuestra alma. Y ahí automáticamente, si nos morimos ahí en ese punto que llama el pecado mortal, automáticamente es lo que es la muerte eterna. Nos condenamos. Él mismo lo dice, si no pedimos perdón de corazón, él no puede hacer nada, porque él lo dejó ya escrito así, él dejó el ministerio de la reconciliación a través del sacerdote. Ellos son los embajadores del cielo en la tierra. Ante ellos es que se tramitan los sacramentos y se tramita la reconciliación. Entonces él nos invita a que nos reconciliemos, a que no nos comamos el cuento de que esos pecados no importan. Dicen que hasta los más pequeños hay que confesarlos. Claro, porque los pequeños, a pesar de que no es pecado mortal, es un espíritu pequeño, pero ese va trayendo otros y cada vez te va llenando hasta que simplemente ya es casi imposible liberarse de eso. Por eso cada pecado trae otro pecado y lo va haciendo caer, caer, hasta que llega un momento que uno ya se habitúa a eso y esos mismos espíritus le hacen creer que no pasa nada, que tranquilo, que ahí va bien. En ese tipo de personas uno se da cuenta que no les pasa nada. Para ese tipo de personas no hay pruebas. Las pruebas son para las personas que están buscando de Dios, porque Dios permite ese tipo de prueba, porque a partir de la prueba ahí es donde Él le infunde esas gracias especiales. Acuerde que después de cada prueba,
Él nos infunde unas gracias especiales. Y por ejemplo, en esta misión, las primeras que nos infunde es la fortaleza para seguir adelante. Así caigamos, Él nos hace que nos paremos rápido y sigamos en la misión. También nos da el coraje, el convencimiento de que esta misión es verdadera, nos da el discernimiento, pero también nos va regalando el amor de Dios, ese amor de Dios que se necesita para cumplir ese mandamiento del amor, que es amar a Dios, después amar al prójimo y amarse a sí mismo. Eso lo necesitamos, eso no lo tenemos, ese amor ágape no lo tenemos, hay que pedirlo para que simplemente podamos seguir avanzando en la misión. Entonces, nosotros tenemos que luchar intensamente contra ese pecado y contra las herejías. Los soldados tenemos que prepararnos porque tenemos que luchar contra esas enseñanzas contrarias, porque ellos lo que van a hacer es unificar una única religión mundial, pero a punta de herejía. O sea, van a aceptar todas las doctrinas de esas sectas y de los satánicos, de los musulmanes, de los hinduistas, de los budistas, toda, y la van a meter a la Iglesia Católica. Por eso es que hay una profecía que Dios dice que los paganos van a usurpar la iglesia, pero no para convertirse ellos, no. Esa usurpación es metiendo la falsa doctrina, que eso es la prostituta. Esa iglesia unificada, que nosotros le llamamos la única religión, la religión única mundial, eso es lo que es la ramera, la prostituta que está en el Apocalipsis. Esa es la ramera. ¿Por qué? Porque se acuesta con todas las doctrinas del mundo, sacando la doctrina verdadera. Y eso es lo que también van llamando, que es el cisma, que también constantemente se lo recomienda a los sacerdotes que reconozcan que el cisma está sucediendo en la iglesia. Entonces, por eso era tan importante estar alerta con la sacada del último papa de la iglesia, que era nuestro amado Benedicto. Ahí arranca el cisma, con la sacada, cuando le hacen el juicio, que es a finales de febrero del 2012. Ve, a finales de octubre del 2012, ahí empieza el cisma. Esa es la primera etapa. ¿Por qué? Porque simplemente ellos planean un juicio falso, una acusación falsa, y lo juzgan y lo obligan a renunciar. Eso está en el libro de la verdad. Nadie más habló de eso, solamente el libro de la verdad dijo, así como a mí me juzgaron, me hicieron un juicio falso, sin defensa, y me condenaron, así será mi último papa. Y pasará lo mismo. Por eso es que él era el catejón, el que retenía esa entrada de ese falso profeta a la cúpula de la iglesia. Eso era el catejón, eso era lo que retenía la entrada a ese personaje ahí. Pero ese personaje es muy probable, según lo que dice la escritura, que ni siquiera fuera sacerdote. Porque hay un texto bíblico en Segunda de Tesalonicenses que dice que solo el que entra por la puerta es un verdadero pastor. El que se salta la verga, o sea, el que se sube por la cerca y no entra por la puerta, es un falso profeta. Ese personaje no tiene registro de haber estudiado en ningún seminario. No tiene. Él llegó al sacerdocio y le impuso las manos un jesuita que pasó por Argentina. Y él, cuando llegó a usurpar eso, simplemente, ¿qué dijo? Dijo, no, pues que a él lo nombró ese obispo, le impuso las manos y lo nombró de sacerdote y le dieron su capilla. Pero eso era lo que había dicho San Ignacio de Loyola, que ningún jesuita podía llegar al papado. ¿Por qué? Porque él antes de morir, Satanás le mostró esa visión de que iba a meter un papa falso. Siempre eso se dijo, pero nadie le paró bolas. Por eso ese personaje era jesuita. Pero también fue instruido, fue donde en Argentina. Para mí Argentina es como la cuna de la masonería y en la cuna de este plan final, porque si lo vemos ahora, el perfecto de la fe también es de allá. El Tucho Fernández también es argentino y también tiene toda esa sarta de herejías. Es una persona que
con sus escritos de, de, de pornografía, que él dice que es unos escritos del amor, pero no, ellos relacionan el amor, pero en el sexo. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios lo dice clarito Dios. ¿En qué consiste el amor? El amor de Dios es cumplir los mandamientos. Ese es el amor de Dios. Y él mismo lo dice, el que cumpla los mandamientos, yo moraré en él, mi hijo morará en él. O sea, la Santísima Trinidad morará en uno si cumple los mandamientos. Si no, en los pecados graves los sacamos de nosotros. Por eso es que Dios dice, o estamos con él o estamos contra él. Y simplemente por eso es que no puede haber intermedios. Él los intermedios los llama tibios y a los tibios los vomitará. Por eso lo de él no es sino la derecha. La izquierda es la del enemigo. No existe ningún centro. Yo no puedo ser ñongui, yo no puedo ser ñongui. O yo estoy con Dios o estoy con el enemigo. Créalo o no lo crea. Porque la persona que aparentemente no conoce la doctrina, entonces simplemente dice, no, pues yo no sigo ninguna de esas cosas, a mí no me interesa, yo no creo ni en el uno ni en el otro. Pero si no cree en Dios y no sigue la doctrina de Dios, téngalo por seguro que está con el enemigo, porque no es lo que usted quiera. Usted ya con el solo hecho de pensar de que eso no existe, de que eso no es probable que usted se condene por eso, automáticamente ahí ya tiene un espíritu, ¿de qué? Comenzando de negación, un espíritu de la mentira. Y ese espíritu de la mentira lo va a llevar a otra y a otra y a otra hasta que llegue el momento de que usted se alejó tanto de Dios que no tiene cómo estar en paz. Porque cuando uno se aleja de Dios, pues llega la tristeza, llega la ansiedad, llega la esta de que no se halla. Por eso también nos dice que cuando pequemos, así sea pequeño, vayamos a la reconciliación, porque eso es lo único que nos trae la paz. No hay otra cosa que le traiga la paz al ser humano. La paz llega con el conocimiento de la palabra de Dios. Eso ahí empieza. Pero también cuando ya pecamos, la reconciliación, ahí es donde trae la paz. Por eso una persona enferma, el primer paso es la santa unción de los enfermos, porque ahí automáticamente viene el sacerdote a quitarle los pecados para que el Espíritu Santo entre y los sane. Después de quitar los pecados, ahí puede entrar el Espíritu Santo a ese cuerpo a sanarlo y a sacar a todos esos espíritus, que muchos de ellos son los que producen la enfermedad, porque ellos se agarran en los órganos. Ellos se agarran en el órgano con que uno peca o donde uno peca. Entonces, ese tipo de órganos simplemente se van enconando y muchos de esos son lo que nosotros llamamos tumores, cánceres o úlceras malignas. Bueno, tantas enfermedades que la gran mayoría es lo que dice Efesios 6:12. La pelea en este mundo no es contra la carne ni la sangre, son contra espíritus. Cada espíritu es un pecado. Cada pecado entra en nosotros y si no lo sacamos rápido, se encona. Y eso son la mayoría de enfermedades. Y él nos dice que ese cisma iba a ser por etapas. Entonces, esa primera etapa sucederá cuando los elegidos, o sea, los que iban a seguir el libro de la verdad, tuvieran el conocimiento de la verdad. Porque es que esa verdad simplemente es la misma Biblia, pero explicada de una manera más sencilla. Y adicional, pues la abierta del libro del Apocalipsis y el libro de Daniel, que no es nada más sino la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso era el Apocalipsis, cómo iba a terminar el fin de la iglesia. Eso es Apocalipsis y eso era también en las profecías de Daniel. Por eso le llamaban el fin de los tiempos. El fin de los tiempos es el fin del mal, pero ese fin del mal, como el enemigo odia a la iglesia, la iba a destruir. Eso fue lo que le mostró a Jesús al final, esas visiones de cómo iba a destruir su iglesia. Eso también fue lo que lo hizo llorar. Él sabía que iba a la iglesia al final, a sus sacerdotes, obispos y cardenales y a sus seguidores, le iba a pasar exactamente lo que le pasó al Sanedrín, a los escribas y a los fariseos, que se fueron desviando y creían que sabían mucho, y cuando le llegó nuestro Señor Jesucristo no lo aceptaron. Y el mismo Dios lo dice, mientras me estaban matando en el monte Calvario, los otros seguían haciendo oración y todo, y estudiando la palabra y alabando al Dios Padre. Así va a pasar ahora. Ahora
la iglesia simplemente se va a dividir en dos, porque se va a cumplir esa profecía que dice que habrá simplemente división, que irá el sacerdote contra el sacerdote, el obispo contra el obispo, el cardenal contra el cardenal, porque Dios simplemente a medida que los va tocando y les va mostrando la verdad, unos no se van a dejar desviar, los otros van a seguir las instrucciones y esta nueva iglesia en el momento que la instauren. Esta iglesia nueva, unificada, no se ha restaurado, o sea, no se ha unificado. El falso profeta hizo muchas conexiones, fue a muchos de esos sitios. El que está ahora, que también es falso, simplemente está haciendo otras, las que le faltó, están haciendo esas uniones y por eso es que cada vez que van a esos sitios dicen cosas que no son de Dios. Por ejemplo, la que dijo cuando ahora que fue a donde esos musulmanes, ya les dijo que podían estar en comunión con ellos, con los que supuestamente siguen a Alá. No tienen cómo, porque la comunión es solamente nuestro Señor Jesucristo para los que están en gracia. Él no les puede dar esa comunión, porque eso es lo que Dios dice, no les puede dar lo santo a los perros, porque son religiones que no siguen a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Dios los ama porque son sus hijos, pero no pueden estar en comunión, o sea, no pueden recibir la Sagrada Comunión. ¿Por qué? Porque no son bautizados, porque no creen en en la doctrina, no se saben el credo, que es como decir el resumen en lo que consiste el cristiano. Ellos no creen en eso, ellos creen es en Alá, ellos creen en otro tipo de dioses y ellos lo otro es que su meta no es el amor, su meta es el odio. Ellos supuestamente los premian y los llevan al cielo es por matar a los que no son musulmanes. Y mientras que Dios, el verdadero Dios, enseña el amor y simplemente al, 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 al favorecer y estar bien con su hermano, ellos enseñan lo contrario. Entonces, ¿cómo van a recibir la comunión? Es que la comunión es el mismo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde Dios dice que el que no esté bien, el que disierna, porque el que coma su cuerpo y su sangre indignamente, se condena, pero empezando por la enfermedad. Por eso muchas personas cuando comulgan en pecado grave, por eso es que se van enfermando, porque el texto bíblico lo dice así. Así lo dice el texto bíblico. Cuando uno come sin discernir, se come su propia condenación, pero empezando por la enfermedad física y espiritual. En eso consiste ese texto bíblico. Entonces, la segunda etapa de la, del cisma, pues consistía cuando los sacerdotes eh, no, cuando los laicos, o sea, toda la iglesia, se les sean quitado los sacramentos, que eso todavía no ha pasado. No nos han quitado del todo los sacramentos, nos los pararon cuando lo de la pandemia, pero después lo volvieron a reintegrar. Y cuando ya van a unificar eso, van a quitar todos los sacramentos, pero esto estoy casi que seguro que no es sino hasta cuando aparezca el anticristo, porque cuando aparezca el anticristo, él es el que tiene que también dar como el aval de la unificación de la iglesia, porque él es el que le tiene que dar el empujón a las otras religiones para que acepten. Ya el falso profeta hizo una parte, el falso papa que está ahora también está haciendo otra parte, pero el final lo hace cuando el falso profeta aparezca, cuando el anticristo aparezca a parar la guerra. Cuando apare la guerra, que es la tercera guerra mundial, ahí es donde se van a unir entre el falso profeta y el anticristo, y el uno coge el control de la iglesia y el otro coge el control de los gobiernos mundiales. Entonces, por eso lo que se llama el nuevo orden mundial, un nuevo gobierno con una nueva única religión, pero en la mentira. Y eso es lo que es el cisma, pero eso ya lo escribieron, eso ya está listo. Eso es lo que se llama el sínodo sinodal, que oh sorpresa, que también duró 3 años, lo mismo que duró la instrucción de los discípulos. Jesús comenzó su vida pública cuando Jesús tenía 30 años y escogió a sus apóstoles, a los que él quiso. Los instruyó durante 3 años. Por eso cuando él murió tenía 33. Así mismo hicieron en el sínodo. Duró 3 años el cambio de toda la doctrina.
todos reunidos, los teólogos, los eruditos, todas las sectas, todas, básicamente la gran mayoría de votantes del sínodo, ellos hicieron como si fuera una democracia. Simplemente ponían un tema y ustedes qué opinan. Y los que votaban simplemente por mayoría ganaban. Y es lo que Dios dice, nadie es así, hace, sea el que sea, nadie puede cambiar su palabra. ¿Por qué? Porque el que la cambia, se le vienen estos castigos y estas plagas que están escritos en la Biblia. O sea, el que le ponga, él le pone las plagas que le pusieron a Egipto. Y el que le quite, lo quitan del libro de la vida, o sea, se condena. Eso así de tajante, dice Dios, que va a pasar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando sacaran al último papa de la tierra, que era Benedicto XVI, que es el Catejón, el control de la iglesia ya lo iba a coger. Entre Pedro el Romano II, cuando ya faltara, que es el mismo Pedro, pero desde el cielo la dirigía, y Dios Padre que cogió la llave y cogió el control de la iglesia. Más adelante viene a decir que se las va a entregar a su hijo, pero realmente lo que es la Santísima Trinidad tienen el control de la iglesia, pero en cabeza de Dios Padre, porque él como la creó, él creó el mundo, mandó a su hijo a rescatar a la humanidad, entonces él tiene el control de esa iglesia. Por eso es que también él dice que cuando cambien el ritual de la Eucaristía, el Padre ya no va a dejar que su hijo haga la transustanciación, o sea, que su hijo ya no esté presente en la Eucaristía, en cuerpo y divinidad. Pero ese cuerpo tiene una columna vertebral, que son los sacerdotes. Por eso es que Él nos pide que oremos por ellos, porque los sacerdotes, desafortunadamente, como ya por un tiempo después de Vaticano II, comenzaron también a quitarle mucha verdad y los instruyeron en algunos temas de una manera muy incipiente. Un ejemplo, a ellos no les enseñaron bien en qué consiste el paraíso y tampoco les enseñan muy bien en qué consiste la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de la verdad lo que más profundiza es eso, la preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que es el rapto. Esa venida segunda de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que en un instante nos subirá a esa nube, en un instante, o sea, como Él dice que en un abrir y cerrar de ojo, porque Él tiene ese poder. Eso es lo que es el arrebatamiento, ya al final, después de las 3 noches de oscuridad, para que lo tengamos bien claro. Entonces hay gente que dice que, por ejemplo, ya vamos en el segundo sello por las guerras que han habido. No, Dios dice en el libro de la verdad que cuando fuera a ser el aviso, iba a haber un castigo pequeño. O sea, y él iba a ser como una tribulación, iba a dejar pasar un castigo a la humanidad, porque él dice que con esos castigos el ser humano vuelve a buscarlo a él. Entonces, que le iba a permitir unos terremotos, unas inundaciones, unos rayos relámpagos, pero también iba a permitir muchos terremotos y muchos disturbios y guerras. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso yo siempre he dicho que estamos muy cerca, porque han habido unos terremotos duros. En estos días incluso tuvimos uno aquí en Colombia, pero también hay muchos disturbios en todo el mundo y es muy probable que a nosotros también ahorita en las elecciones esa gente vaya a hacer disturbios. Dios va a permitir eso y eso lo tenemos nosotros que aceptar. ¿Cómo lo minimizamos? Con la oración. No nos podemos echar para atrás, no nos puede dar miedo eso. Tenemos que estar tranquilos. Son procedimientos que Dios Padre permitió. Así está escrito y eso no se va a cambiar. Se puede minimizar con la oración, con el rosario, con la misericordia, pero ese tipo de cosas no se puede cambiar porque están en la Biblia, están en el catecismo de la Iglesia Católica y están en el libro de la verdad. Eso se viene. Entonces, por eso cuando nosotros veamos esos disturbios, viene un disturbio que es el que también afecta mucho a Italia, que es una guerra que va a haber entre Egipto, Grecia, Siria, van a estar involucrados en una guerra ellos. Por ejemplo, Siria pues quedó mal con los ataques de Israel, cambiaron el presidente, pusieron otro nuevo y ahora con la guerra de Irán,
también simplemente todo eso va a promover todas las guerras del Medio Oriente. Dios dice que básicamente quieren es volver esclavo al pueblo de Israel. Y él permitió que Estados Unidos interviniera, es porque ellos se iban a adelantar y iban a coronar las bombas nucleares. Entonces ellos una vez las coronadas, ellos iban a dar de baja o la iban a tirar contra Israel. Pero como Dios no va a permitir que lo destruyan, porque Dios sí sabe en qué consiste eso, por eso es que Dios permitió que simplemente interviniera Estados Unidos. ¿Y por qué intervinieron? Porque ellos también deben de tener sus infiltrados allá. Y ellos ya sabían que estaban a punto de generar esas bombas nucleares y ellos no van a dudar de tirarlas, porque ellos odian al pueblo de Israel, pero no lo odian por pueblo como tal, no porque es el pueblo elegido y porque simplemente Dios caminó en esa tierra. Y lo otro es que esa es la tierra elegida. O sea, en la gente que sabe dice que por qué fue la tierra elegida, porque también es paralelo 33 y meridiano 33. O sea que es como el ombligo del mundo. Y como todo lo de Dios es 3, 33, entonces simplemente por eso la escogió, pero también es un sitio estratégico. Es muy probable, según lo que dice el Génesis y lo que dicen algunas profecías del libro de la verdad, es que ahí es donde se abra la tierra y de ahí es donde salga el paraíso, porque el paraíso, según el libro de la verdad, emergerá de la tierra, o sea, está oculto en la tierra, pero simplemente hay unos textos bíblicos que dice que cuando baje Dios pondrá un pie en el monte de los olivos y otro en, 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 en el este de Sinaí, creo que es la otra pie, y comienza a abrirse la montaña y se hace un valle y ahí emergerá eso. Lo otro es que el paraíso estaba en medio de 4 ríos y en el momento siguen dos. Los otros dos se desaparecieron, pero cuando vuelvan tienen que estar los dos porque los dos estaban en cerca de Israel, que es el Jordán y el Éufrates, todavía siguen ahí. Esos estaban en el paraíso y esos siguen ahí y tienen que, cuando emerjan la otra, tienen que emerger los otros dos, porque son 4, porque cada uno coge para un extremo, que son los puntos cardinales de la Tierra. Esa parte la tenemos que ya como ir asimilando, porque esa parte es la que la iglesia dejó de hablar de los 1000 años de paraíso. Ellos pensaban que eso era como alegórico, pero no, el Dios dice que es literal, que ni un día más ni un día menos. Ese es el tiempo ya estipulado por Dios Padre para ese evento. Entonces, tenemos que aceptarlo. Y ya la tercera etapa será cuando la iglesia haya sido profanada. O sea, eso solamente es cuando ya el anticristo aparezca. Eso es lo que es la abominación de la desolación que escribió el profeta Daniel. Dice, eso será cuando mis siervos consagrados al fin entenderán la verdad. O sea, hay muchos sacerdotes cuando ya vean eso, como eso es de las cosas que más le repiten en la iglesia, del cambio de la Eucaristía, que eso sí también, eso la gran mayoría de católicos lo saben, la gran mayoría se sabe de esa profecía de Daniel, la abominación de la desolación, cuando profanen el lugar santo y hagan un cambio, y ese cambio de ritual es un ritual satánico. Por eso le digo que estos cambios van a ser cuando ya esté en la palestra, pues ya haya salido a la luz pública el anticristo. Antes no. Entonces ya sabemos por el mismo libro de la verdad cuándo aparece el anticristo. Cuando arranque la Tercera Guerra Mundial, que la arranca Alemania y simplemente se une Rusia y China con todos sus aliados, que es Irán, Siria, todos los países que odian a Israel y destruyen a Europa. O sea que eso es cuando destruyen a la bestia de los 10 cuernos. La destruye el oso y el dragón de las 7 cabezas. Eso también es lo que está en Daniel, que es el fin de las 4 reinos. Y después de que destruyan a Europa, van por Estados Unidos, van por el águila. Y esa águila es la que yo les digo que ese reino no se ha formado, apenas se está formando. Por eso es muy probable que Estados Unidos coja el control de toda América. Y por eso es que sabemos que no podemos ser comunistas. O sea, para mí, hasta este periodo, y simplemente
tiene que entrar alguien de derecha porque para mí por eso fue que entró Milei, por eso es que entró Trump a dirigir eso, porque son personas realmente de derecha. Puede ser que no sean muy creyentes, no tengan mucho conocimiento de la palabra, pero al menos tienen esos ideales y saben que esas doctrinas satánicas hay que evitarlas y hay que lucharlas. Y ellos están luchando es contra eso, contra el comunismo, que es la doctrina de Satanás. El comunismo es la doctrina de Satanás. La gente no lo cree, mucho católico sigue esa doctrina, pero es contraria a la de Dios. Esa gente, se lo digo, por eso una persona que no esté bien formada en su conciencia, o sea, que no tenga doctrina católica, automáticamente una persona esa no tiene discernimiento. Por eso siempre discierne y escogen el mal. Uno por eso se da cuenta que ese tipo de personas siempre, si les ponen, le voy a decir, le ponen 10 candidatos y 9 son de luz y uno es de tiniebla, ellos escogen al de las tinieblas, sea quien sea. Ellos es mentiras que van por una persona, no. El mal sigue las tinieblas, créanlo. El bien siempre sigue la luz. Y eso es lo que Dios dice en la Biblia. La luz está en la derecha porque el poder de Dios es la derecha. Dios refiere en la Biblia claro, claro, que es la izquierda. La izquierda, allá se van los que se condenan. Y él mismo lo dice, las ovejas van al lado derecho y van a la vida eterna. Pero al lado izquierdo, ¿quién van? Los terneros, o sea, los machos cabríos. Ese tipo de personas van al fuego que arde. ¿Por qué van ahí? Por la doctrina, porque los unos están en la verdad, los otros están en la mentira. La verdad es de Dios, que es luz, la mentira, que es de Satanás, es tinieblas. Eso está explicado, todo el mundo lo ha oído en algún momento cuando era pequeño en el colegio, pero eso es la realidad y eso es lo que Dios enseña. Por eso es tan delicado uno seguir esas corrientes de izquierda, porque todas esas corrientes de izquierda, su doctrina, sus enseñanzas son contrarias a las enseñanzas del maestro. Todas son contrarias a las enseñanzas del maestro. No hay una enseñanza, le voy a decir, de esa gente que sea acorde con la de Dios. Un ejemplo, ellos hablan de los pobres, pero no para simplemente sacarlos de esa pobreza, no, es para volverlos esclavos y hacerles perder su libre albedrío. Cuando Dios habla en la Biblia de los pobres, son los pobres de espíritu, no son los pobres para darle comida, no, es para darle alimento de su palabra. Porque él dice, ¿de qué vale darle comida si pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre conquistar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Sí vio? ¿Por qué pierde su alma? Porque no cree que hay una eternidad. Y esa eternidad usted la vive solamente en dos sitios. En la vida eterna, que es el cielo, que es pleno, que es felicidad, o la vive en la muerte eterna, que es el infierno eterno, que es tortura eterna, porque como no mueres, y ellos, por ejemplo, tampoco no saben que al final te vas para ese sitio con todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Así es el final de la prueba del ser humano. El mismo Dios lo dice en el libro, ¿verdad? El ser humano viene a una prueba, a ganarse esa eternidad. Nos dio un libre albedrío, nosotros decidimos dónde queremos vivir esa eternidad. Nosotros decidimos si esa eternidad la queremos en el cielo eterna, que esa es la vida eterna, o la aceptamos es la muerte eterna, que es tortura eterna en el infierno, porque no es ningún paseo, no es ningún descanso, no, tortura eterna. Por ahora los que vayan antes de ese milenio, les tocará una tortura en un alma, pero el alma siente, porque el alma tiene 5 sentidos. Entonces, esas torturas también las va a sentir, porque allá también le prestan un cuerpo, así como Dios presta un cuerpo en el cielo, que es un cuerpo glorioso, en el infierno también le prestan un cuerpo. Y en ese cuerpo es que lo torturan. ¿Y qué le torturan? El órgano con que se condenó, o sea, el órgano que lo hizo condenar, ese órgano es el que lo tortura y va a sentir todos los dolores en ese órgano. Y si son varios los que lo hicieron condenar,
pues todos los órganos que estuvieron implicados en su condenación, esos órganos son los que Satanás tortura. Eso no es ningún cuento, eso es real. El mismo Dios le dice, ojo, que ellos nos van a engañar es eso, hacer creer que eso no existe. Por eso también nos van a hacer creer que el pecado, pues no, son mentiras que nos llevan a, ya lo dijeron, el falso profeta lo dijo varias veces, nadie se condena, todos van para el cielo y lo es muy, muy malo, se esfuma, eso es una herejía, eso es una herejía. Es más, si ese personaje fuera de verdad, eso daría excomunión. Pero como realmente para mí ese tipo de personajes ni siquiera son sacerdotes, porque así lo daba a entender el texto bíblico. Y eso significa un falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Alguien que no era, alguien que es falso. Siquiera, o sea que, y es muy probable por Tesalonicense que esa persona ni siquiera fue seminarista, porque por eso borraron todos eso y nunca los pudo presentar. Entonces, como no pudo presentar el sitio del seminario donde él salió, entonces, ¿qué hicieron? Borraron todos los registros de todos los papas que ha tenido la iglesia y le quitaron todos esos datos, en qué seminario, en qué fecha, la diócesis, todo, lo quitaron. Así es el poder del enemigo. O sea, como no pueden, simplemente ocultan o desvían, o el que vaya a investigar eso, pues ya no se lo muestra, porque como eso lo maneja el mismo internet y eso es de ellos, ya lo quitan. Y así van a hacer la CIA. La IA, se le puede preguntar cualquier cosa, pero cuando ya comienza a meterse a preguntar cosas de Dios y a decirle la verdad, ella no le contesta, no le contesta y le va a contestar muchas de las cosas que contesta en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la verdad, muchas de esas son mentiras. La gente cree que ellos son perfectos y que todo lo que dicen es exacto. No, no es exacto. Tienen mucho porque eso lo carga, toda esa información la carga el ser humano. Y el ser humano que hace eso sabe lo que tiene que poner y lo que no tiene que poner, porque no les conviene. Yo no les conviene que su misma creación los aviente y los tire al agua, ¿no? Ellos dicen hasta donde les conviene. Entonces ya sabemos que ese cambio hace que la iglesia se divida en dos. Simplemente unos que siguen la verdad y otros que siguen la mentira. Esa verdad la va a guiar, pues como ellos nos van a sacar de los templos, ahí es donde hay que hacer las misas, en los refugios. ¿Y quién las van a hacer? Los sacerdotes que no acepten esa falsa doctrina. Entonces, también tiene un pedacito aquí donde dice que esas personas, a los 6 meses, después de que hagan el ritual de la Eucaristía, van a buscar a los que alguna vez le hablaron de esto, a los que muchas veces nos rechazaron. A eso inmediatamente se van a acordar, "Ay, esto más así", nos van a venir a buscar para que les demos la doctrina. Por eso es que Dios dice que nos tenemos que preparar, porque en algún momento vamos a ser instructores. ¿De quiénes? De los que cuando en el aviso acepten, pero no tienen el conocimiento, pero también de los de la misma iglesia, cuando vean eso a cambio del ritual de la Eucaristía, cuando capten los sacramentos, van a decir, ah, sí, eso era verdad. Y ahí van a querer salir de ahí, ahí van a querer a regresar y a buscar a las personas para que les hablen de eso. Y esa es la parte que Dios va a esperar, y esa es la misericordia de Él. Pero realmente la conversión del ser humano se lleva, es en el milagro, se lo digo, para que la tengan también claro, que Él dice que es a las 6 semanas. Para mí, exacto, o sea, 6 semanas da 42 días, pero para mí son 40 días porque Él en la Biblia maneja todo 40. Para las pruebas todo es 40. Los 40 días cuando Él fue al desierto para enfrentarse a Satanás. A los 40 días lo presentaron en el templo, que lo cogió Simeón. Asimismo fue la subida de Elías a, al monte Sinaí, al monte Oreb, y el de Moisés por las tablas de la ley, también 40 días. Todo el pueblo de Israel, 40 años por el desierto. Así son las pruebas. Nínive, acuérdense de Nínive. ¿Cuánto tiempo le dieron a Nínive para que se convirtiera? Jonás en 3 días predicó para que se convirtieran. Y en 40 días ellos ayunaron y todo, y Dios los perdonó en la primera vez. En la segunda vez que fue a los 100 años ya los destruyó con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque volvieron a caer. Entonces Dios da ese plazo, y ese plazo que nos van a dar a nosotros entre el aviso y el milagro
es muy probable que también sean 40 días. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que Él nos va a decir para corregirnos. Los católicos tienen que salir a la confesión. Los otros tienen que utilizar la cruzada 24. Por eso es que van a venir a buscarnos, porque tenemos que facilitarle esa cruzada 24, instruirlos. Y cuando sea el milagro, como es la segunda venida del Espíritu Santo, ahí es donde te convierten, porque vos ya en ese tramo te confesaste, te limpiaste, y Dios va a dar la gracia para que el enemigo no te ataque. ¿Por qué? Porque como ya te inscribiste a ese ejército, él va a hacer el esfuerzo para que no caigas y te sostenga hasta que te dé el Espíritu Santo. Ya con el Espíritu Santo ya no caen, porque eso fue lo que le pasó a los discípulos cuando se convirtieron en apóstoles. Le llegó el Espíritu Santo a los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y mire, a los 40 días es que Jesús asciende al cielo, ¿sí? A los 40 días, pero quedaban faltando 10. Esos 10 días es el tiempo que María los instruyó para quitarle el orgullo, para después recibir el Espíritu Santo de Dios. Nosotros también, entre el aviso y el milagro, tenemos que quitarnos el orgullo, porque alguien con orgullo, él lo dice clarito, no puede recibir el Espíritu Santo. Esas instrucciones y esos tiempos que nosotros tenemos que grabárnoslo, porque el enemigo, con las profecías que está subiendo nuevas, por eso es que él dice que no hay sino una sola profeta. María la Divina Misericordia fue la encargada, la que eligieron para llevar esa doctrina final y dar la cara de la misión. Aunque él escogió 3, que es igualito como cuando escogió a los apóstoles. Siempre los primeros que llegaron fueron 3. Juan el discípulo amado, Santiago, y de tercero llegó Pedro. Téngalo bien presente, así mismo es ahora. Él a 3 personas les dicta eso, pero una sola es la elegida. María de la Divina Misericordia es la que tiene que dar la cara. Y él dice, nadie más puede hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más puede hablar en qué consiste esta misión, porque la única elegida para eso es ella. Es más, dice en una profecía que ella es la que dará, sonará las trompetas y dará dará la noticia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ella todavía está viva y va a estar viva hasta el final. Va a estar viva hasta el final porque ella es la encargada de dar la noticia. Entonces, todas esas cositas tenemos que tenerlas bien presentes, porque van a venir muchas ideas, muchas profecías contrarias. Mucha gente las va a creer. Entonces, así como hay videntes, él dice que hay otros videntes, pero dice que no son más de 20, pero tienen otra misión, otro tipo de información para otro tipo de esto. Pero para esto, para la segunda venida, para la preparación de esto, la única es ella. Entonces, eso es lo que tenemos que dejarnos purificar, dejarnos eso, porque ya sabemos que con esas purificaciones es donde Él nos puede infundir esas gracias especiales. Entonces, también Él en otra profecía nos dice que es que nosotros ya lo tenemos todo. Él nos dejó las oraciones, nos dio el don, los dones que pedimos en las cruzadas, en las letanías, para que nos preparáramos. Nos dio la armadura, una nueva armadura, que es esta misma protección de estas cruzadas y esta letanía, una protección diferente a la que tenía en la Biblia, que es el escudo, el casco, el yelmo, las botas. Esa armadura es la palabra. En la Biblia, la armadura que él es la palabra. En esta ya es la verdad, que es un don especial, pero también son las cruzadas y la letanía. Esa es la nueva armadura. ¿Por qué? Porque con ellas nos protegemos, pero también con ellas, esas mismas, tiene unas armas para disparar, para quitarle almas al enemigo. Esa es la misión. No solamente defendernos, resguardarnos, no, también atacar para quitarle las almas de nuestros hermanitos al enemigo. ¿Y con qué lo hacemos? Con las cruzadas y con las letanías. Él dice, no tienen que ir a pelear cuerpo a cuerpo. Esta es la armadura y son las armas para vencer. Y los otros que en varias profecías dice, tranquilos que usted la victoria ya está asegurada. El enemigo no tiene cómo ganar. El ejército remanente tiene asegurada la victoria. ¿Por qué? Porque lo protege Dios Padre desde el cielo. Lo otro es que le dio las armas, le dio la armadura, le dio las cruzadas, le dio las oraciones, le dio los dones especiales,
el don de la perseverancia, el don del amor, el don del discernimiento, ya como don, son regalos directos, el don es algo directo, sin hacer fuerza, solamente haciendo esas oraciones. Ya las virtudes sí tienes que hacer un esfuerzo, porque la virtud es un esfuerzo humano coronado por Dios, que es lo que llama una virtud. Y esa virtud ya garantiza que ese pecado nunca te va a tocar más, porque automáticamente esa virtud fue el esfuerzo para vencer ese pecado, que es la contra, y esa virtud te la da. Lo contrario es un ejemplo del orgullo, a la mansedumbre. Ese tipo de esa tenemos que pedir esos dones especiales, esas cruzadas especiales donde dan esos dones directos, los tenemos que seguir pidiendo, en cualquier momento nos los dan. En todo caso, el culmen de todo eso que estamos pidiendo y todo eso, él mismo lo dice, la conversión será entre el aviso y el milagro, pero el premio realmente eso. Nuestros familiares, la gran mayoría se van a convertir, es ahí. La conversión es ahí, por eso es que él dice en una profecía que primero es la conversión, después la persecución. Y la primera parte de la persecución es la Tercera Guerra Mundial. Después de que empiece la Tercera Guerra Mundial y aparezca el anticristo, empieza todo. O sea que hay dos eventos claves para todo, o tres, yo diría tres. El aviso, el milagro y la guerra. Y entre la guerra esa viene uno que es la quitada de la Eucaristía, que ahí es la persecución, es la cuando nos mandan al desierto, nos sacan de los templos. Y ya sabemos que ese templo donde ellos hacen la profanación, que es la Basílica de San Pedro, Dios la tumba. Y ellos hacen un edificio muy potentoso, muy espectacular, aledaño a la Basílica de San Pedro, ahí mismo en Roma. Ahí será la sede del anticristo. Ahí empezarán las oraciones, las misas satánicas. Y él dice que todo sacerdote que le participe en ese ritual nuevo que ellos van a poner, ya deja ser parte de él, pero él va a ir tumbando cada templo de eso donde hagan ese tipo de profanaciones, ese tipo de oraciones satánicas, las va a ir tumbando, porque eso es lo que es el castigo. Ese es el castigo de Dios Padre. Entonces, ya con esto, pues simplemente ya tenemos que tener en cuenta de que solamente se ha abierto un sello y vamos en la primera parte de ese sello. Estamos ya empezando ahí como a esa segunda esa, porque ya en algunos sitios de pronto empiezan ya a quitar los sacramentos, pero tenemos que seguir atentos. Unas personas ya se han adelantado, por eso le han metido tanta cosa a la iglesia, por eso ya hay profanaciones en la iglesia. Lo dicen unas profecías que iban a llevar orquestas, que iban a hacer bailes obscenos, que iban a poner monumentos, cosas de ídolos. Ya lo hicieron, Pachamama, ya llevaron a Lutero, y son cosas que la gente no le paró bolas, pero todo eso está en esas profecías del libro, la verdad, y cada una se ha ido cumpliendo, sino que como son tantas, cada tema son muchas profecías, y uno poderlos coger todos para explicarlos son, por ejemplo, eso del cisma son por lo menos unos 30 profecías, donde hay unos pedacitos relacionados sobre el cisma. Ese tipo de cosas son las complejas porque cogerlo todo así es difícil, pero al menos damos como una inducción de lo que más, lo más exacto, como lo más necesario. Que eso, para que no nos engañen, porque la mayoría de gente cree que estamos en la Tercera Guerra Mundial con lo de Ucrania y Rusia o con lo de Irán e Israel. No, esas guerras son antes, pero eran los disturbios y rumores de guerra. Y es lo que él dice, que simplemente iba a haber un castigo antes del aviso. Pero es un castigo, pues no es como el que se viene después de que quiten el ritual de la Eucaristía, no. Un castigo porque él dice en las mismas profecías que es la manera como el ser humano vuelve a él. Cuando el ser humano está perdido, cuando ve un problema grande, ahí sí lo invoca. Y eso es lo que él necesita, que al menos lo refiera para que cuando él se les presente, lo primero que no vayan a morir de infarto. Porque si usted no lo refiere o está bien alejado y llega y se les aparece, muchos podrán morir de infarto. Eso es lo que él no quiere. Pero también por eso no puede arrancar la Tercera Guerra Mundial, porque si no, entonces, ¿dónde queda la misericordia de Dios?
Primero tiene que aparecer él y por eso es que vemos esas tragedias, vemos estas guerras, pero la cantidad de muertos son pocos. Se lo digo, por ejemplo, en Irán, fueron más los muertos que mató ese ayatola de su misma gente cuando se rebotaron, cuando hicieron las manifestaciones, dicen que como 36.000, que la guerra de todos los ataques que le han hecho, porque ellos son quirúrgicos, por eso es que no son guerras contra las ciudades para destruir todas las ciudades, no. En cambio, Irán, si hubiera tenido el arma, eso se hubiera hecho a Israel, él no le importa, él va a destruir todas las ciudades principales y a matarlos porque él los odia. El pueblo de Israel es muy preciso porque tiene una tecnología quirúrgica. Ellos van por los malvados. Que hay veces los malvados ponen porque eso es lo que muestran en las noticias de los cuernos de ellos, que son los medios de comunicación. No, que es que mataron, dispararon a una escuela, a una universidad o a un hospital. Es porque los misiles que ellos disparan, ellos se meten debajo de esos sitios o los lanzamientos son en esos sitios. Entonces, ¿qué pasa? Como la electrónica que maneja Israel, él detecta de dónde sale el misil. De dónde sale el misil, ahí le llega un misil. Ah, y era una escuela, que era un hospital. Pues ya no es culpa de Israel. ¿Por qué? Porque simplemente la tecnología él no la puede detener ya. La tecnología de él está diseñada así. De donde disparen el misil, él la capta el satélite y inmediatamente salen los misiles de ellos a capturarlo. Pero tienen una reacción que es simplemente de donde manden misiles, ahí les cae el otro. La gran mayoría de esa gente que dispara ya sabe eso, por eso dispara eso desde lejos y deja eso solo ahí. Pero también para dañar la imagen siempre, también utilizan esas escuelas, esos hospitales, ancianatos, sitios así. ¿Para qué? Para que simplemente ellos queden en ridículo, que están matando a la población. Así es la guerrilla y así es la izquierda de aquí. Ay, no están matando, así decían en la primera línea. Pero cuando ellos mataban e incendiaban a los policías y quemaban los CAI y todo, ahí sí no decían nada. En eso es lo que Dios dice, que en el final de los tiempos al mal le llamarán bien y al bien le llamarán mal. Ese tipo de cosas pasan para que se cumplan esas profecías. Son escrituras que son reales. No es ningún cuento y tal cual como Él lo dice, así va a pasar. Por eso es que Él dice que lo que Él dice pasará, que lo que está en la Biblia, todo se cumplirá en esta generación y lo que está en el libro de la verdad. Todas esas profecías se cumplirán. Con las oraciones algunas las podemos minimizar. Por ejemplo, cuando ya sea el cambio de la moneda mundial, cuando nos quieran, si oramos, Él la minimiza y a algunos países no les podrá entrar eso, no les entra eso. Y eso es muy, muy diciente. ¿Por qué? Porque puede ser que eso es lo que no nos llegue a nosotros. ¿Por quién? Por los gobernantes que van a llegar. Porque si se retiran de Europa, de la Comunidad Económica Europea, si se retiran de Asia, de todo eso, y nos toca simplemente como comercializar solamente acá, es una ventaja, porque a pesar de que aquí tuvimos comunistas, pero no son los niveles de maldad como en Medio Oriente, no, o como en Asia, no tenemos ese nivel de maldad porque son otro tipo de espíritus. Se manejan directo esos espíritus del mal. Acuérdense que, por ejemplo, el príncipe de Persia era perverso, es un príncipe de alta jerarquía de Satanás, por eso es que llama un príncipe, y eso está en la Biblia. Pero ese príncipe de Persia que era tan perverso, que era una ciudad, ahorita es Irán, pero es el mismo que antes tenía otro nombre, pero ahora es Irán, pero es el mismo. Y es el mismo nivel de maldad. Por eso tenían que frenarlo. Por eso es que Dios permite, porque él podría aparecer y bloquearlo. No, él utiliza a su gente. Por eso permite muchas cosas y lo dice el libro, la verdad. Yo permito muchas cosas, pero es para bien. Por eso dice, no tengan miedo que lo que yo permita, así aparentemente se vea muy grave, es para bien. Por ejemplo, ese ataque a Irán fue para bien porque le quitó un peso de encima a Europa, pero especialmente a Israel, porque esos manes lo iban a borrar del mapa. Ellos no pelean por tierra, es mentira. Israel tiene muy poquita tierra. Israel es como un departamento como de Antioquia o como el Valle, así es muy pequeño. Entonces, y ellos son como 5
de países árabes, musulmanes, imagínense, unos territorios grandísimos. Van a pelear por un departamento que es del tamaño de Colombia. No, eso es mentira, es porque lo odian, lo quieren borrar, pero Dios no lo va a permitir, lo mismo que no va a permitir que acaben a la iglesia. Por eso él lo que hace es que como la van a sacar, bueno, se la saca y hay una profecía que dice que, o sea, inconscientemente el ejército remanente se convertirá en la verdadera iglesia católica, hasta que se unifique con todas las otras religiones, porque ellos se van a ir convirtiendo entre el aviso y el milagro. Por ejemplo, los judíos, por eso esa guerra tan importante, esa guerra que se unen los países árabes a atacar a Israel, porque esa es la señal del aviso. Ese es Ezequiel 38 y 39 para que los que quieran ir a verlo. Ezequiel 38 y 39 es esa señal que está en el libro de la verdad. Es la guerra entre los países árabes contra Israel, pero le van a dar por tierra, porque por aire no pueden, por aire. Israel tiene una tecnología por aire muy eso. Lo otro es que Rusia está muy bravo con Israel porque él lleva ya desde el 2018 al 2025, ha encontrado los dos pozos de gas más grandes del mundo. Entonces ahorita, por ejemplo, con la pelea de Rusia y Ucrania, muchos de sus compradores ya le están comprando a Israel. Entonces, si usted va a Ezequiel, ahí dice que la guerra, uno de los ataques a Israel es para expropiarlo de sus riquezas, de sus eso. Y entre esos es lo del gas, porque lo quieren es destruir para apoderarse de esos últimos dos yacimientos que encontró. Uno sé que el último es uno de los más grandes del mundo, sino que desafortunadamente pues le colocaron un nombre ahí demoníaco, le colocaron Leviatán. Pero también lo otro que ellos acaban de descubrir es unos pozos petroleros en los montes del Golán. Y eso es lo que los tiene, como he dicho, que lo odian. ¿Por qué? Porque es como autosuficiente. Fuera de eso tiene el apoyo de Estados Unidos. Aunque hay una profecía que dice que al final Estados Unidos lo traicionará. O sea, pienso que la traición es por lo que está pasando, porque como está sacando todas sus tropas y él la está sacando es con su segunda intención, porque las necesita acá en América, porque necesita meter unas, por ejemplo, en Venezuela, otras en Cuba, muy probable unas aquí en Colombia, porque nos puedan formar un disturbio, porque este personaje que figura como presidente de pronto no quiera salir, o yo ya están preparados, como 4 años preparando todas las guerrillas y dándole larga, minaron el ejército, todo eso era para hacer algo que el enemigo planea, pero de todas maneras ahí Dios también interviene y tiene que poner un gobierno como los de Estados Unidos que tiene la tecnología para defender y para acabar a esa gente de una manera rápida. Y ahí también yo creo que volvería a intervenir porque Israel siempre le ha colaborado durante muchos años a Colombia, son aliados. Este gobierno fue el que supuestamente lo sacó y eso los tiene al ejército medio. Tiene medio al ejército porque todos nuestros fusiles son israelitas. Toda nuestra munición es israelita. Toda la tecnología que tiene el ejército colombiano, la gran mayoría es de Israel. Y este personaje por eso fue que peleó con él para, o sea, hacer que las armas no lleguen, la munición no llegue, porque ellos, las máquinas están aquí en Colombia, en el Cantón Norte, en los batallones pues ya pues custodiados y muchos, por ejemplo, a mí me tocaba custodiar, por ejemplo, ellos lo que son la pólvora y los estopines y mucha cosa esa, están en unos túneles en unas montañas que uno custodiaba ahí. Ellos tienen esos depósitos debajo de tierra y esas máquinas para producir eso, todas son israelitas. O sea, todo se hace bajo licencia israelita y bajo la tecnología y la instrucción de ellos. Ellos vienen, nos instruyen, el mismo ejército las hace, pero con un convenio que ellos tienen. Por eso es que él rompió esos convenios. ¿Para qué? Para que queden sin munición, porque él para mí está planeando es una revuelta y el ejército no va a tener cómo, pero ahí es donde se van a ir para atrás, porque como ellos no tienen en cuenta a Dios, Dios no lo va a permitir, por eso es que nos pide que oremos.
Pero también, si usted lo analiza, por eso es que nos pidieron que oráramos por Estados Unidos. En el libro, la verdad, hay unas oraciones por Estados Unidos, por Nueva Zelanda, por Australia, por Irlanda. ¿Sí vio? ¿Por qué? Porque eran países claves, países que Dios va a utilizar para cosas especiales. Y mire que Estados Unidos era uno de esos. Lo va a utilizar porque para mí ese es el reino del águila, no es solamente Estados Unidos, para mí es toda América, toda América. Y para mí, por ejemplo, en la Biblia, que hablan muy poquito de eso, pero hay un reino ahí que hablan de una manera muy somera. Es un reino del sur. Para mí ese reino del sur es toda América. No solamente, para mí no es solamente América del Sur, para mí es toda América, pero esa águila también la representa en muchos países latinoamericanos, al menos nosotros, tiene esa águila también, nuestro escudo. ¿Se acuerda que este personaje que tenemos ahora como presidente le iba a quitar? Que no, que hay que quitarle esa águila, que hay que cambiarla. No, son cosas porque eso es lo que hacen los comunistas. Quitan las cosas que son de Dios. Iban a cambiar el himno nacional porque le iban a quitar en la última estrofa, el que murió en la cruz, porque ellos lo que hacen es que odian a Dios, lo odian, esa es la gente, por eso no entiende que un católico no puede seguir esa doctrina. ¿Por qué? Porque esa doctrina es satánica. Ellos adoran a Satanás. Cuando ellos hablan de Dios, no hablan del Dios uno y trino. Ellos hablan de su Dios, pero es Satanás. Ellos hablan de un Dios. Y dicen, ay, pero él es creyente porque habla de Dios. No son de Dios. Hablan de Dios, pero ese Dios que ellos hablan es Satanás. Satanás es que es su Dios. Y por eso es que hacen rituales satánicos, por eso es que hacen chamanería, por eso es que hacen brujería. Y siempre los he dicho, ojo, porque cuando ellos traen esas mingas indígenas, no las traen porque simplemente esa manes sean berracos y que sean guerreros, no. Ellos los traen es porque ellos vienen a hacer rituales satánicos. Con esos rituales satánicos doblegan a la población que no ora. La doblegan, miren, cuando lo estallido supuestamente social, ningún estallido fue un plan para simplemente atemorizar y poder hacer el fraude que hicieron porque hicieron un fraude, se lo digo que eso hicieron fraude, eso ya era un plan, pero yo les voy a decir algo que de pronto la gente no le va a gustar, pero el jefe, se lo voy a decir, el jefe del satanismo o del comunismo, como le llamen, porque es lo mismo. Para mí es Juan Manuel Santos, siempre lo visualicé así, pero si usted lo analiza, ese personaje que maneja todos los hilos de eso. Lo otro es que es grado 33 de la masonería. Por eso le dieron el premio Nobel de Paz, porque simplemente nos entregó al comunismo. Fue el que le hizo el camino a Piedad Córdoba y a Petro. Estaban sancionados de por vida en la política. A él les quitó la sanción. Y mire, pero él también nos hizo la gestión de paz y nos metió esos guerrilleros de congresistas. Y fuera de eso le pagamos como a 2.000 guerrilleros desde esa época, pero le pagamos a la JEP. Y ahí a partir de eso fue que hicieron que los avalúos subieran, porque el incremento de los avalúos era para sostener esos gastos de esa JEP y de esa gente que les pagan, que supuestamente que porque entregaron un arma vieja, una chatarra ahí, con las buenas se quedaron, entregaron la pura chatarra, que hicieron un monumento ahí que lo fundieron, no, eso es una farsa. Todo eso Dios lo sabe, Dios lo permitió, porque teníamos que simplemente interiorizar de que es real, que eso es el mal, porque eso es lo que es el dragón de las 7 cabezas. Por eso China representa ese dragón. Nosotros que también por eso es que Rusia el oso representa y eso es lo que la Virgen María dijo en Fátima, lo que dijo en la Salé, convertir, hay que hacerle la conversión a Rusia, porque si no se le hace conversión, iban a regar toda esa maldad por el mundo y la regó. Y les digo que ellos son los que dirigen y apoyan a esos grupos terroristas, ellos son los que dirigen y apoyan a Irán. ¿Por qué? Porque ellos necesitan es lo mismo que hace la guerrilla la apoya la élite, yo siempre lo he dicho, o sea, la gente, porque no tiene discernimiento y no, Colombia cuando tenía el control de las hidroeléctricas,
que eran del Estado, la guerrilla no hacía sino volárselas. Todo constantemente volaba las torres de la electrificadora. ¿Para qué? Para que fuera no rentable. Pero mentira, era porque hay una compañía que en eso es una parte de la masonería que tenía que coger el control a nivel del mundo de la electricidad, porque con eso es que nos lo van subiendo y no vamos, cada vez uno va viendo que esos costos cada vez son más grandes, más grandes. Entonces lo que vos recibís cada vez te cuesta más sostenerse porque cada vez suben esas cosas muy caras, que eso fue también lo mismo que hicieron con el gas. Por eso este personaje que subió, lo primero que paró fue el gas y el petróleo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos autosuficientes en ambos. ¿Y por qué lo quitó? Ah, para que nos volviéramos dependientes de otro, porque a ellos les duele de que no dependamos de lo otro. Eso es lo que le hicieron a Libia, por eso es que mataron a Gaddafi, porque Gaddafi no tenía deuda con el Banco Mundial. Y le ofrecieron y él dijo no, yo no. Y le ofrecieron para que entrara en el nuevo orden mundial, tampoco aceptó. Como no aceptó, lo mataron. Por eso el libro de la verdad habla de él, porque ese también era el inicio de esos ataques que se iban a apoderar de varias naciones. ¿Cómo se apoderan? Ellos cogiendo el control y quebrándolas económicamente primero y asustando a la población. Por eso es que ponen las guerrillas. Entonces la guerrilla minó a lo que era CBC. ¿Y qué hace? Llegó un momento que, pero ahí ya tenían listos los compradores. Ah, oh sorpresa, la compraron los franceses. EFSA. Pero después de un tiempo, no, se la pasamos a Celsia. ¿Y de dónde es eso? Franceses. Ah, bueno, la masonería francesa es la dueña de la electrificadora, pero también ahora son los dueños del gas. Sí vio que son planes que ellos manejan, pero nosotros tampoco nos dimos cuenta o no le paramos bola. Así mismo era con el ducto del petróleo. Constantemente lo oíamos en todas las noticias. No había semana que no volaran un pedazo de oleoducto. ¿Sí vio? Pero ahora que ellos tienen el control, oh sorpresa, no vuelan ni uno. No vuelan ni un pedazo de oleoducto. ¿Por qué? Porque todos se la están robando. Como ya tienen el control, eso era Judas. Eso es exactamente lo que le dice Jesucristo a Judas. Judas, tú no hablas bonito así de los pobres porque los amen, no. Tú dices eso porque eres un ladrón y manejas el botín. Eso es el comunismo. Por eso Judas es la representación del comunismo en la Biblia. Él es el comunismo en la Biblia. Que la gente no lo cree, no, dice, no, eso no tiene nada que ver, porque muchos dicen, ¿por qué meten la religión con eso? Eso no tiene nada que ver. Pues tiene mucho que ver, porque es lo de Satanás, porque así lo que hace Dios y el Satanás lo copia, pero a la inversa, todo al revés, todo al contrario de lo que Dios dice. Dios dice algo para bien de la humanidad, Satanás pone algo contrario para el mal del ser humano, para el mal de la humanidad. Como él no le puede hacer nada a Dios, entonces él va por los hijos de Dios que le duele mucho. Y así en la tierra es igual. Los que tienen hijos, si el enemigo por eso es que coge duro a los hijos de uno, porque con eso es que más le duele. Uno no le doliera tanto que lo cogiera a uno. A un padre le duele más que le ataquen a su hijo que lo ataquen a usted, que a usted personalmente. Y así hace el narcotráfico, así hacen los bandidos. Cuando quieren hacerle daño a alguien, al primero que le hacen daño es a sus hijos. Eso es Satanás. Eso es doctrina de Satanás. Por eso la guerrilla tiene esa. Va, les quita a los hijos, se los lleva para la guerrilla, los viola, ¿Y quiénes son los que más sufren? El pelado, bueno, sufre, pero los que más sufren son sus padres. Pero ellos, por miedo, se callan. A esa gente no le gusta eso. La mayoría del común, la gente del campo, en esos sitios, odian a la guerrilla, los obligan. Pero así funciona el mal. El mal es la esclavitud. El mal no quiere el bien del ser humano. Lo odia. Lo odia. Esos personajes que suben ahí son, le voy a decir que son personas que no aman a nadie, ni ellos mismos se aman. Pero la gente está tan ciega y sorda que yo veo personas que dicen, no, ese man es muy inteligente, uy, no, esa gente es muy buena, no, que el mejor gobierno de toda la historia de Colombia. Hombre, pero es que la gente, es lo que Dios dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Cómo usted va a decir una persona que es inteligente, donde, donde Dios le da una capacidad a uno entre el mal y el bien, y usted va a escoger
que eternamente lo torturen en vez de que su creador le da esa oportunidad de una vida perfecta en el cielo, y usted escoge el mal y dice que es inteligente. No, eso no tiene presentación. O sea, ¿qué clase de inteligencia es esa? Que yo, supuestamente como inteligente, coja lo peor para mi eternidad. No, eso no es una inteligencia, es un conocimiento, lo que dice Dios ahí en la Biblia, que, no, que hartándonos de conocimiento, cambiamos el conocimiento humano por la sabiduría de Dios. Eso es. Y eso no es sabiduría, no es inteligencia, ¿no? Simplemente es un conocimiento, tienen el conocimiento de algunas cosas, pero y hasta esas cosas que conocen, muchas veces las enredan y no saben bien, solamente es pura retórica, pero ni siquiera la aplican, porque la decisión es, usted como ser humano, usted quiere lo mejor, y ahora que nosotros ya sabemos la verdad y sabemos que podemos llegar a acceder a la vida eterna y en nuestros propios cuerpos, que podemos no pasar por la muerte, que eso fue lo que Dios vino a regalarnos Jesucristo, y ya lo logró. Y ahora nos falta a nosotros vencer el pecado, vencer la muerte, pasar vivos al paraíso con nuestros propios cuerpos, sin enfermedad, sin envejecimiento, perfecto, con toda nuestra familia que ya partió y nos va a recibir allá. Hombre, yo cambio lo otro, donde me van a torturar y me van a eternamente, cada segundo, cada minuto, cada día, cada mes, cada año. Y voy a escoger eso, y yo soy inteligente. No, hombre, ¿cómo va a decir eso? No, ni sabes lo que estás diciendo, porque simplemente son cosas que el enemigo les hace decir. Y lo digo que así también es la persona que elige eso. La persona que elige esa doctrina, se lo digo, que está en tinieblas. Está en tinieblas. Se lo digo que una persona de esas no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Si no, no seguiría eso. Pero se lo dicen y se enojan porque son tan ciegos y sordos. Lo otro es que eso es lo que es una idolatría. Seguir un personaje de esos es una idolatría. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dice, que maldito el hombre que sigue al hombre, pero aparta la mirada de él. No por seguirlo, porque usted puede seguir a un hombre, pero usted simplemente sigue con la mirada en Dios. Y usted por eso es que tiene que mirar si esa persona tiene la palabra de Dios, si aplica las cosas de Dios. Si no, yo no la puedo seguir. Si no, no la puedo seguir. ¿Por qué? Porque yo no puedo apartar la mirada de Dios. Me gusta algo, tal, pero no puedo apartar la mirada de Dios, porque no es maldito por seguir al hombre, no, es maldito porque lo sigue, pero aparta la mirada de Dios, o sea, aparta el conocimiento de Dios. Entonces usted es lo que tiene que referir en esa persona que va a seguir, que siga la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si no la sigue, yo no lo puedo seguir porque me vuelvo cómplice. Créalo o no lo crea, como los que dicen, no, yo no creo en el infierno. Sí, mijo, pero tranquilo que cuando se muerda se lo va a conocer. Eso es el rechinar de dientes. El mismo Dios lo dice en el libro de la verdad. No importa que digan lo que digan, que no crean eso. Todo lo que yo digo así va a ser. O sea que él dice que la opinión del ser humano no tiene nada que ver con la misión y con el final de la misión. Lo que él dijo, así va a ser. Todo lo que él dice se va a cumplir. O sea que él dice, como quien dice, no le paren bola a lo que diga el ser humano relacionado a este final. ¿Por qué? No tienen el conocimiento. Que son muy estudiosos, que son filósofos, que son teólogos. No tienen el conocimiento, no tienen la verdad. Pueden tener el estudio, los cartones que quieran, no tienen la verdad. ¿Por qué? Porque no siguen el libro de la verdad. Y es un don que Dios se lo reservó para los que Él quiso también, como a los discípulos. Él escogió a los que Él quiso. Ahora, como soldados de los últimos tiempos, Él escogió a los que Él quiso. Pero también sé que nos escogió desde el vientre, desde cuando crea el alma. Ahí es donde Él lo escoge. ¿Por qué? Porque la persona aceptó, dio el sí. Eso es. Bueno.